que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 14 hasta el 29. Pero ahorita para iniciar solo vamos a leer 14 al 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Marcos 6, 14 al 18, por favor. Marcos 6, 14 al 18. Amén. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Puede tomar asiento, hermano. Ya oramos y vamos a meditar en la predicación con la ayuda de Dios. Amén. Ahora, hermanos, esta es la historia de la muerte de Juan el Bautista, ¿verdad? Hermanos, durante la historia del libro de Hebreos, por ejemplo, nos dice que en el Antiguo Testamento muchos de aquellos que vivieron por la fe experimentaron la muerte, ¿verdad, hermanos? Muchos hermanos, dice la Escritura aún en Hebreos, de que fueron hasta cerrados o apedreados o perseguidos. Y la Biblia dice que Juan el Bautista es el más grande de todos los profetas del Antiguo Pacto, el cual también, hermanos, muere por su fe. Ahora, hermanos, en Mateo 5:16 dice que la iglesia es la luz del mundo, ¿verdad? Y de que cuando los hombres miren las buenas obras de la iglesia, van a glorificar a Dios por ello. Pero eso es algunos hombres. Otros hombres, hermanos, no glorifican a Dios, como el caso de este Herodes y de Herodías, sino que, hermanos, más bien persiguen a aquellos hermanos que hacen el bien. Según de Timoteo 3:12, el apóstol Pablo dice que todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Y esto es lo que estamos viendo acá. Ahora dice el versículo 14 que el rey Herodes oyó de la fama de Jesús, y él, hermanos, está preocupado. ¿Será que es Juan el Bautista el que ha resucitado? Dice él. Hermanos, sin lugar a dudas, su conciencia, ¿verdad?, le estaba perturbando, hermanos, por lo que él había hecho. Y comenzó a oír lo que decía la gente: es un profeta, es alguno de los profetas, quizás es Elías, porque si usted se recuerda el libro de Malaquías, hermanos, y el Antiguo Testamento concluye, ¿verdad?, con una promesa, hermanos, de que había de venir Elías para preparar el camino del Mesías. Y cuando hablamos de Juan el Bautista al principio de esta serie de sermones de Marcos, dijimos que Jesús dice en el Evangelio de Lucas que, hermanos, que Juan el Bautista era el Elías que se había de esperar. Él era, hermanos, el que cumplió esas profecías de Elías del Antiguo Testamento, se cumplen en la vida de Juan el Bautista. Pero, hermanos, vemos en el versículo 17 que este Herodes, hermanos, había prendido a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Y quisiera, hermanos, decirles un poquito de la historia, hermanos, de este Felipe Herodes, hermanos, como se le conoce históricamente. Hermanos, Felipe Herodes era hijo de Herodes el Grande. O sea, Herodes el Grande tuvo varios hijos, y vamos a hablar de 3 de ellos esta mañana. Uno de ellos, hermanos, es este Herodes que nos está diciendo aquí la Biblia, conocido como Herodes Antipas históricamente. Otro es Felipe Herodes, hermanos, y hay otro hijo de Herodes que vamos a mencionar por un breve momento. Ahora, hermanos, este Felipe Herodes, hermanos, su padre le quitó toda su heredad. Fue desheredado por su padre. Entonces, hermanos, este hombre no tenía nada, no tenía cómo pelear con este Herodes Antipas, quien era gobernador, hermanos, por la provincia de Galilea, ¿verdad? Él, hermanos, aunque se le llamaba rey, los judíos lo llamaban rey, él en realidad no era rey porque no tenía un reino, ¿verdad? Ellos estaban bajo el poder de los romanos, y los romanos le habían dado poder, hermanos, para ser gobernador. Por eso es que la Biblia lo llama como Herodes el tetrarca, ¿verdad, hermanos? Que significa gobernador. Él no en sí tenía un reino,
Pero este Herodes Antipas que estamos leyendo aquí en este pasaje va a Roma y en Roma conoce a esta mujer que se llama Herodías. Hermanos, ellos planean su adulterio, ¿verdad? Y luego, hermanos, ella huye con él dejando a su esposo Felipe. Pero lo tremendo de esto es, hermanos, de que ya ella estaba en otro pecado con Felipe, porque la escritura, no la escritura, perdón, pero los historiadores dicen, hermanos, Josefo y los historiadores de aquellos tiempos, que esta Herodías, ¿verdad?, era, hermanos, hija de otro hijo de Herodes el Grande. O sea, era una hija de un medio hermano de Felipe y era hija de un medio hermano de Herodes Antipas. Así que este ya era incesto, esta era una sobrina de Herodes Antipas. Aparte que era su sobrina, él, hermanos, la robó. Y nosotros en la historia de la humanidad, lastimosamente, hemos visto esto muchas veces, ¿verdad, hermanos? Hombres de no respetar estas cosas, hermanos, y hasta entre primos o cosas similares hemos visto muchas veces, ¿verdad?, que estas cosas ocurren. Ahora, hermanos, cuando Herodes, hermanos, toma a esta mujer, Herodías, la historia dice que después, hermanos, Herodes tenía una mujer que era su esposa oficial, que era la hija del rey Aretes de Arabia. Ahora, hermanos, era una unión política. En aquellos tiempos se casaban, hermanos, por beneficios políticos. Y cuando Herodías llega a la casa, ¿verdad?, cuando ella ya se convierte en otra mujer de Herodes, ella hace, hermanos, que Herodes se divorcie de la mujer que tenía, la hija del rey de Arabia. Cuando se divorcian, hermanos, y se regresa ella a su papá, el papá del rey de Arabia hace guerra contra Herodes por lo que había sucedido. Y dice la historia, hermanos, yo traté de indagar, ¿verdad?, conforme pude, de que es tan fuerte la guerra de que este Herodes pierde todo su ejército. Hermanos, queda destruido, él pierde su ejército. Y luego, hermanos, estaba leyendo de que más adelante, hermanos, este Herodes quería que se le diera el título de rey de parte de Roma. Y bajo el consejo de esta mujer Herodías, ¿verdad?, que vamos a ver, hermanos, cómo ella se desenvuelve en la historia. El hermano comentarista Daniel Lakin dice que esta Herodías era la Jezabel del primer siglo, hermanos, y vemos tremendas similitudes, hermanos, con la Jezabel del rey Acab, ¿verdad?, con esta mujer. Esta mujer, hermanos, comienza a decirle a su esposo, ¿verdad?, que cómo era posible que él no fuera a Roma a pelear por el título de rey. Entonces, impulsado por ella, hermanos, él va a pelear, a discutir con los romanos, los cuales lo destierran completamente al hombre. Y él pierde el gobierno que tenía en este momento en Galilea y, hermanos, termina lejos de todo él. Vemos cómo su adulterio le costó todo. Porque él, hermanos, estaba unido con esta mujer, la cual él, me imagino, no pensaba dejarla. Pero Herodías, hermanos, comenzó a tener dominio sobre su vida y hizo que dejara a la otra mujer. Él, me imagino yo, hermanos, que no quería tener problemas con Roma. Pero eventualmente esta mujer lo llevó a tener problemas con Roma. Vamos a ver en esta predicación que él no quería matar a Juan el Bautista. Es más, lo tenía preso para, hermanos, de alguna manera que la mujer se calmara. Vamos a ver. Pero ella lo lleva hasta matar a Juan. Y vemos, hermanos, cómo esta mujer terminó siendo la ruina para este hombre. Y lo lleva a perder todo. Versículo 18. ¿Lo tiene, hermanos? Para que tengan una idea de quién era él. Y creo que ayuda mucho, hermanos, para entender este pasaje bíblico. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ahora, siempre que damos una reprensión tiene que haber una base bíblica, ¿verdad? Y Levítico 20:21, por ejemplo, dice así: el que tomare la mujer de su hermano ha cometido inmundicia. Y ha descubierto la vergüenza de su hermano, o la desnudez, dice Reina Valera, ¿verdad? Hermanos, eso era una inmundicia, ¿verdad? El hermano estaba vivo, hermanos, y sí podían tomar la mujer de un hermano que había muerto sin dejar descendencia para levantar descendencia a su hermano. Pero esto no es lo que estaba pasando aquí, ¿verdad? Este hombre, hermanos, movido por la lujuria y por su pecado, ha tomado a la mujer de su hermano. Ahora, Juan el Bautista va a reprenderlo. Y hermanos, cuando yo me ponía a pensar, ¿verdad?, en Juan el Bautista yendo a reprender al rey Herodes, ¿quién hacía algo similar, hermanos? Sino el hombre, hermanos, cuyo ministerio es muy igual al de Juan. Elías, ¿qué iba a hacer, hermanos? Iba a reprender al rey Acab, porque era el llamado profético pararse y reprender a los reyes. Cuando David peca, ¿quién va a reprenderlo, hermanos? El profeta Natán, ¿verdad? Cuando Saúl está en pecado, ¿quién va a reprenderlo, hermanos? Samuel. Cuando los reyes de Judá estaban en pecado, ¿quién nos iba a reprender? Jeremías.
Y acá, hermanos, a este Herodes, ¿quién lo va a reprender sino Juan el Bautista? Digo esto, hermanos, porque yo sé que a veces hay gente que trata de ridiculizar a Juan el Bautista, pero no, ese era su llamado, hermanos. En la serie de televisión de Chosen, ¿verdad? Trataron de hacer una burla, hermanos, de Juan el Bautista yendo ahí, y Jesús como diciéndole, ¿para qué vas? Y todo así bien en burla, hermanos. Pero eso no es lo que vemos en la Biblia. Y por eso siempre tenemos que tener un cuidado cuando estamos viendo estos shows, ¿verdad? No son la Biblia. A veces se ven cosas falsas en esos shows, hermanos, cristianos. Por ejemplo, en una película, yo no la vi, gracias a Dios, porque había escuchado ya cosas malas del arca de Noé, donde aparece que Noé tenía varias mujeres con él en el arca, ¿verdad, hermanos? Eso es falso. Eso no está en la Biblia, esos son los inventos, la imaginación de los hombres. Y eso es lo que ha ocurrido con ese show, ¿verdad? The Chosen, y el hombre se ha puesto a especular demasiado, hermanos, y hasta ha terminado en terribles controversias por andarse metiendo, ¿verdad? Y de alguna manera esto es peligrosísimo, hermanos, porque puede caer hasta en torcer las escrituras este hombre, ¿verdad? Así que, hermanos, eso es algo muy peligroso. Cuando estemos viendo estos shows, ¿verdad? Hermanos, como decían los hermanos de Berea, veamos si es conforme a la Biblia o no. Y si usted siente que no es edificante ver el show, como en mi caso con The Chosen, ya no quise ver más después de esas cosas. Mejor, hermanos, no verlos más, ¿verdad? Ahora, hermanos, miren lo que dice ahí. Juan le decía a Herodes, no te es lícito. Y yo estaba viendo, hermanos, que la palabra griega te decía, significa, hermanos, que no le dijo una vez, sino varias veces lo reprendió por ello. Varias veces le dijo que no era bien. Y yo estaba pensando en varias cosas. Si puede poner nuestra hermana Hebreos 3, 7 al 14. Y al mismo tiempo estaba pensando en algo, hermanos. Si nosotros hemos tenido esa valentía de llamar al arrepentimiento a las personas. Hermanos, usted y yo quizás en alguna ocasión hemos encontrado a alguien en adulterio, ¿verdad, hermanos? Quizás usted, lastimosamente ocurre, hermanos, va de vacación uno a su país, ¿verdad? En mi caso voy a El Salvador y de repente en la playa encuentra a alguien, hermanos, que sabe que uno que está con otro hombre que no es el esposo y se avergüenzan. Pero los llamamos al arrepentimiento, amados hermanos, nosotros. A veces, hermanos, ocurre, ¿verdad?, de que uno va en un centro comercial y va acercándose al carro y hay un carro que está cerca y ahí hay un hombre con una mujer que no es su esposa. Hermanos, estos dos ejemplos, hermanos, son algunos que yo he vivido. Quizás usted los ha vivido, pero la pregunta es para nosotros. ¿Tenemos la valentía de Juan el Bautista, el amor de Juan el Bautista, de llamar a fulano de tal al arrepentimiento? Si no es cristiano, advertirle, pero si es cristiano, mucho más también, hermanos, llamarlo al arrepentimiento. Esto es muy importante. Miren lo que dice Hebreos 3:7. Y vamos a hablar eventualmente por qué debemos nosotros proclamar la verdad siempre. Porque callar, hermanos, no es amor, es cobardía ciertamente. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Hermanos, yo estaba pensando esto. ¿Qué ocurre con nuestro corazón cuando nosotros somos reprendidos por la palabra de Dios o por alguien? ¿Nos enojamos, hermanos? Porque a veces hay un orgullo en la naturaleza pecaminosa, hermanos, de que no le gusta a nadie, ¿verdad?, ser reprendido. Nos enojamos cuando alguien nos reprende. Endurecemos nuestro corazón cuando alguien nos está reprendiendo. ¿Qué tal es una predicación y sabemos que nos está reprendiendo la palabra de Dios? ¿Qué hacemos, hermanos? Santiago dice que recibamos la palabra de Dios, ¿de qué manera? Con mansedumbre. Esta mujer, hermanos, terminó brava. Mira el versículo 19, le acechaba y deseaba matar a Juan por lo que él le decía. Hermanos, espero que alguien no vaya a terminar bravo conmigo, hermanos, por una predicación aquí, ¿verdad? Quizás usted ha ido bravo conmigo en el carro, bravo conmigo en la noche. Hermanos, no puede ser. Antes dele gracias a Dios, ¿verdad? Si lo que yo he dicho es bíblico, hermanos, recíbalo. Pues al final viene de Dios. ¿Se acuerda, hermanos, cuando en Gálatas capítulo 2, cuando Pablo reprende a Pedro? A Pedro. Pedro le pudo haber dicho: yo soy cristiano antes que tú. Yo soy apóstol antes que tú. Yo estuve con Cristo en la tierra. Yo no perseguí a la iglesia como tú. Yo. Pedro pudo haber dicho cualquier cosa, ¿verdad? Pero Pedro no. Pedro reconoció su pecado cuando Pablo lo confrontó.
Porque sabía, hermanos, la reprensión no venía de Pablo, venía de parte de Dios. Pablo no hablaba basado en su justicia. Pablo hablaba la palabra de Dios que Pedro mismo había predicado. Que no había diferencia entre judíos y gentiles. ¿Y cómo recibe Pedro? Dice, él calla. Recibe con humildad. El apóstol Pedro, hermanos. Como dice acá, si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón, como en la provocación, dice, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, y a causa de la cual me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto no juré en mi ira, dice Dios, no entrarán en mi reposo. Mira, hermanos, cómo Dios se airó con esa gente que no escuchaba la palabra de Dios, que no recibía reprensión, que eran tercos, que eran de dura cerviz. En inglés, ¿verdad? Stiff neck dice, o sea, gente, hermanos, que no doblaba la cabeza para abajo, que no se humillaba. Pero ustedes y yo no somos así, ¿verdad, hermanos? Cuando nos reprenden, espero que la recibamos, ¿verdad? Como Pedro. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermanos, cuidemos, miremos. Y Pablo, el Espíritu Santo aquí en Hebreos les estaba diciendo a una iglesia, ¿verdad? Miren su corazón. Que no haya ninguno que haya un corazón malo de incredulidad, que quiera apartarse de Dios. ¿Y por qué? Porque habían varios de los hebreos que estaban queriendo regresar al judaísmo, ¿verdad? Antes, ¿qué dice? Exhórtense los unos a los otros. Hermano, esto lo va a encontrar en muchas partes de la Biblia. Pasajes paralelos de este, exhórtense unos a otros. La pregunta es, ¿lo hace usted? ¿Exhorta, anima, motiva? ¿O le gusta cuando se lo hacen a usted y a mí? Porque a veces, hermanos, tenemos la mentalidad del mundo aún. Cada quien con su vida. La salvación es individual, sí es individual, pero la Biblia me dice que tengo que exhortarme unos a otros. No, le voy a llamar al pastor para que él sea. ¿Qué no dice la Biblia? Llámele al pastor para que él vaya a exhortar. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? Nadie me ha llamado, por cierto, ¿verdad, hermano? Solo lo estoy diciendo. Hermanos, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dicen hoy. Hablando que, hermanos, la salvación es hoy, ¿verdad? Estar a cuentas con Dios es hoy. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, la Biblia llama el pecado un engaño. ¿Usted cree que Herodes, cuando comenzó a lujuriar tras esta Herodías, él pensó todo lo que le iba a pasar? Él no lo pensó. Él no se imaginó, voy a terminar de dejar esta otra mujer y voy a terminar en pleito con Arabia. Y voy a perder mis tropas. Y voy a terminar mal en Roma por el consejo de esta mujer y el dominio de esta mujer, porque igual a Jezabel era manipuladora y controladora. Él no pensó, voy a terminar matando al profeta de Dios. Él no pensó en nada de eso. Y así es como es el diablo, hermanos. El diablo, cuando fue a tentar a Eva, no le dijo a Eva que iba a morir, que iba a dar con dolor a luz, que un hijo iba a matar a otro hijo peleando. Imagínense el dolor de ver hijos hermanitos peleando y a uno matando al otro. El diablo no le mostró todo lo que iba a venir, todo el dolor que iba a venir. Hermanos, el diablo le engañó, por eso le llama el engaño del pecado la Escritura. Hermanos, hay hombres que han sido engañados así, ¿verdad? Hermanos, hay mujeres tan perversas en este mundo que se meten en un hogar, hacen al hombre caer, destruyen el matrimonio y luego dejan al hombre solo, ¿verdad? Y luego como que una maldición le cae a ese hombre que no puede hallarse, ni, como dicen, ni la ciguanaba le sale, hermanos. Quedan con una maldición, se quedan solos, perdieron todo. ¿Y sabe algo peor? Pierden el respeto de sus hijos. Pierden el amor de sus hijos, pierden cercanía con sus hijos. Lastiman y hieren el corazón de su esposa. Y a veces sabe otra cosa peor, hermanos. Si la persona es creyente o es cristiana, lastima a toda una congregación. Y en eso yo me ponía a pensar seriamente. Hermanos, a la iglesia vienen muchas personas. Y muchos vienen de corazón. Muchos aman la obra. Muchos oran, se esfuerzan, ofrendan generosamente, ponen muchas horas de esfuerzo, lágrimas. Y que uno venga a comenzar a manchar ministerios, hermanos. Yo no estoy diciendo que nadie falle, pero si falla que se arrepienta, ¿verdad? No que ande ahí queriendo esconder todo, no que ande ahí manipulando todo, no que ande ahí, hermanos, haciendo cosas. Entonces,
Debemos de cuidarnos que el diablo no nos engañe. Porque podemos echar a perder nuestras familias. Podemos echar a perder en mi caso, ministerio, pero en el de ustedes también. Su caminar con Dios, su relación con Dios, que es más importante que cualquier ministerio. Nuestra relación con Dios. Y yo no estoy diciendo que Dios no nos vaya a perdonar, sí, pero el pecado endurece el corazón, hermanos. No echemos a perder, hermanos, lo que Dios nos ha dado, ¿verdad, hermanos? Eso es algo muy importante. El pecado tiene consecuencias. Y yo, ¿sabe? Hoy estaba leyendo en la mañana, quizás no tiene que ver, pero al final sí tiene que ver quizás con esta predicación. Estaba viendo cuando Saúl estaba haciendo el montón de trampas contra David. Y que lo mandaba a pelear contra los filisteos. Y hasta le dice, te voy a dar mi hija si matas 100 filisteos, deseando él que ahí lo mataran a David. Él estaba planeando para ver cómo mataba a David. Pero David siempre le contestó diferente a Saúl. Cuando Saúl le dijo, haz esto para que seas mi yerno, él decía, ¿quién soy yo para ser yerno del rey si soy un hombre pobre? David, cuando tuvo 2 veces oportunidad de matar a Saúl, no lo mató, porque su corazón estaba bien con Dios. Pero yo estaba pensando, pero después vemos a David, ya con prosperidad, con dinero, con el reinado y todo, hacer lo mismito que hizo Saúl contra Urías Eteo. Planea matarlo, lo manda a la batalla, le dicen, aléjense de él para que muera. Y lo vemos tramando y maquinando. Y vemos un hombre que tenía un corazón tan recto al principio, hermanos. Tener un corazón sucio y perverso. Eso es lo que nos dice acá. No, cuídense que eso no vaya a pasar a usted y a mí. Cuidémonos que no nos vaya a entrar la maldad de David. O que le pasó a David. O la maldad que le pasó a estos hebreos. No nos dejemos que el diablo nos engañe. El diablo quizás podrá decirle a usted, te saldrás con las tuyas. No va a ocurrir, hermanos. Más si usted es hijo, dice la Biblia, que el Dios al que toma por hijo lo azota y lo disciplina. Ahora, si todo lo que yo le dije no es suficiente razón, esta es suficiente razón para que no peque usted y yo. Somos hechos participantes de Cristo. De la justificación, de ser revestidos de Cristo, de ser lavados con la sangre de Cristo, de tener la justicia de Cristo, de ser coherederos con Cristo. Con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. La perseverancia de los santos. Bueno, eventualmente ahí, en Hebreos, él dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para atrás, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Él tenía esa fe. Yo oro esa fe por usted y por mí, amados hermanos, también. Pero cuidémonos del pecado. Cuidémonos de no pecar. Despojémonos de todo peso. Versículo 19. Herodías le acechaba y deseaba matarle. Ahora, y no podía. Le acechaba. En Reina Valera revisada, Reina Valera contemporánea, Nueva Biblia de las Américas, en todas las traducciones se traduce como le tenía rencor. O sea, ella le tenía un rencor por la predicación. Alguien que le estaba hablando la verdad, alguien que le estaba diciendo para su bien, en vez de amarlo, en vez de orar por él, en vez de dar gracias a Dios por él, estaba llena de rencor contra él. Y lo quería matar, pero no podía. ¿Por qué no podía? Porque Herodes mejor lo había metido a la cárcel para calmar a esta mujer, para que esta mujer no le haga nada a él. Y dice, hermanos, mira el 20, porque Herodes temía a Juan, por eso no lo podía matar, ¿verdad? Sabiendo que era varón justo y santo, le guardaba salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Veamos 2 cosas aquí. Si puede poner nuestra hermana Mateo 18:15, por favor. Hermanos, la Biblia nos dice, esto es algo muy importante, creo que vemos 2 cosas aquí muy importantes. Por tanto, cuando alguien peque contra nosotros, ¿verdad? Alguien ha pecado contra nosotros, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Vea, tratando de mantener la cosa entre más privado posible, ¿verdad? Porque esto ocurre a veces. Alguien peca contra uno y uno, en vez de hablar con una persona, lo va a divulgar. Pero eso no es como Dios quiere que lo hagamos. Hablar con todo el mundo de lo que a fulano de tal me hizo. La Biblia dice que cuando hacemos eso ya hemos pecado nosotros de paso. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Porque el propósito de reprender o de exhortar o de animar es ganar al hermano, ¿verdad?
O sea, cuando vamos, hermano, si mi propósito hoy predicando todo esto es que alguien se enoje o se pierda más en el pecado, hermanos, yo daré cuenta a Dios por ello. Pero si mi propósito es que nos acerquemos más a Dios y que amemos más a Dios, hermanos, Dios sabe también. Mi propósito y el suyo cuando exhortemos a alguien debe ser ganar a nuestro hermano. No probar que estamos en lo correcto, ciertamente, o por orgullo, ¿verdad? O no probar, hermanos, con superioridad que yo soy mejor que el otro, porque esto es algo muy malo, hermanos. Debemos recordar que nuestra justificación está en Cristo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad, hermanos? Debemos recordarnos siempre el evangelio. Mas si no te oyere, vamos con 2 testigos, ¿verdad? Y se le reprende. Y si no escucha, dice, en boca de 2 testigos conste toda palabra. Pero si no escucha, dilo a la iglesia, a la congregación, a todos los hermanos. Se va perdiendo, ¿verdad?, la privacidad. Pero el propósito es que se convierta. Pero si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, su falta de arrepentimiento, su falta de humildad muestra que no es hermano. Esta mujer mostraba que no era de Dios, porque en vez de convertirse más brava estaba. Hermano, Herodes mostró que no era de Dios. Es más, ¿cómo lo llama Jesús? Ve y dile a esa zorra, le llama Jesús. ¿Y se acuerda cuando estudiamos el pasaje bíblico donde Jesús dice en Mateo 7, no des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos? ¿Se acuerdan? Y dijimos, ¿cómo se interpreta esto? Y uno de los pasajes que se han usado históricamente es cuando Jesús se presenta ante Herodes. Y Jesús no le dice ni una palabra, no dándole lo santo a los perros, no echando sus perlas delante de los cerdos. La Biblia llama a Herodes un perro, un cerdo y una zorra. Así es como la Biblia lo llama. En la Biblia dice que los perros estarán fuera y serán echados al infierno. En Filipenses 3 la Biblia habla de algunos hombres que eran judaizantes a los cuales Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, llama perros. Eso era este hombre. Pero hermanos, cuando somos hijos de Dios, ¿sabe? John Flavel tiene una frase que yo tengo aquí escrita. Creo que ahorita cae bien esa frase. Él dice así, y esto es cierto, hermanos. En la carne, esto es cierto. Dice él, es más fácil quejarse por 1000 pecados ajenos que matar uno propio. Dice John Flavel, dice, es más fácil quejarse por 1000 pecados ajenos que matar uno propio. Pero hermanos, cuando estamos en el Espíritu, por eso dice la Biblia, eventualmente en un pasaje que vamos a leer, examínate a ti mismo, no seas que tú seas tentado también, ¿verdad? Hermano, cuando tomamos la Santa Cena es un tiempo para examinarse. Todo el tiempo uno tiene que examinarse. Y tiene que hacerlo a la luz de la cruz y de la gracia, sí. Pero es necesario examinarse porque la Biblia dice que tenemos que hacer morir en nosotros el pecado y lo terrenal. Hermanos, el estarse examinando es algo muy bueno. Porque yo de esta manera lo veo, hermanos. En el caminar en este mundo constantemente vamos a irnos ensuciando. Cosas que escuchas, cosas que ves, cosas. Y uno tiene que limpiarse constantemente con la palabra. Porque ¿qué dice la Biblia? En ese pasaje que Dios se presenta a una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, que la alaba. ¿Con qué Dios la iglesia? Con su palabra, dice. La palabra de Dios nos limpia, nos renueva. Así que si el Espíritu Santo está en nosotros, cuando nos reprendan no nos vamos a enojar, sino que nos vamos a arrepentir. Vamos a cambiar. ¿Sabe, hermanos? A este hombre le gustaba ir a escuchar a Juan. Pero de nada le servía que le gustaba escucharlo si no cambiaba. ¿Sabe? Esta semana, hermanos, yo posteé el video en Facebook, ¿verdad? Vi ese video de Paul Washer en la cárcel. Y vi un clip de la conclusión solamente de esa predicación. Y esta semana leí un capítulo, hermanos, del libro Discursos a mis estudiantes. ¿Y de qué me sirve a mí si me gustó ver lo de Paul Washer o me gustó leer el libro Discursos a mis estudiantes? ¿De qué me sirve si solo me gustó, si yo en mi corazón no quiero aplicarlo, verdad, hermanos? O sea, imagínense que alguien salga hoy de aquí, me gustó la predicación del pastor, pero no la quiera obedecer, ¿de qué sirve? Aunque no creo que le guste si no la quiere obedecer, ¿verdad, hermanos? Versículo 20, ¿lo tenemos? Oh, ya lo leímos, perdón, el 21, ¿lo tenemos? Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena, dice, a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, estaban todos estos hombres que estaban bajo su gobierno. Entrando la hija de Herodías danzó y
y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad del reino. Nuevamente, él era solo gobernador, ¿verdad? Esa era solo una expresión. Él en sí no tenía un reino que dar, como dicen los comentaristas y los historiadores de aquel tiempo. Pero Josefo dice, hermanos, que esta hija de Herodías que está presentándose aquí, se le llama Salomé. Tal vez usted ha escuchado antes el nombre, hermanos. Por eso es que en las películas o algo, ¿verdad, hermanos? De la vida de Jesús, o la de Lucas de 1979, ese es el nombre de ella, ¿verdad? Porque, hermanos, esta era la hija de este hombre Felipe. Y algo que yo me ponía a pensar es, ahí está la hija de Felipe ante el amante con el que se ha ido esta mujer, danzando perversamente, porque, hermanos, los comentaristas e historiadores dicen que esta era una danza exótica, ¿verdad? Perversa, inmoral. Y vemos el corazón de Herodías. A ella no le importaba degradar a su hija. Hermanos, yo creo que a un cristiano, ¿verdad? Por eso es que la Biblia exhorta en varias ocasiones que la mujer cristiana es una mujer que se preocupa más por su belleza interior y no la externa, ¿verdad? Y la mujer cristiana, hermanos, es una mujer de que quiere ser modesta, ¿verdad? Ella y su hija, hermanos, y el hombre también debe ser modesto también, ¿verdad, hermanos? Porque en estas predicaciones todo el tiempo se escucha de la mujer, pero el hombre también debe de ser modesto. Pero esta mujer, hermanos, no le importó eso. Y actuó, hermanos, de esta manera perversa. Versículo 24. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Y esto es tremendo, hermanos. ¿Por qué? Ella ha ido, se ha degradado delante de estos hombres, perdiendo su dignidad. Hermanos, los hombres, ustedes imaginan los comentarios, están tomando borrachos, y Herodes en su locura dice: te doy lo que quieras, pídeme hasta la mitad del reino. Y, hermanos, ella podría haber pedido que le diera riqueza, que le diera alguna propiedad, que le diera algo más. Pero, hermanos, vemos el dominio perverso y diabólico que su mamá tenía, que lo primero que ella hace es ir a ver: ¿qué hago, mamá? Y la mamá le dice: la cabeza de Juan, y ella va y lo hace. Hermanos, yo me imagino cuánto ya esta Herodías había envenenado el corazón de su hija contra Juan, y él no había hecho nada. Y qué terrible es ver, hermanos, muchas ocasiones personas, mujeres, ¿verdad?, perversas como esta Herodías, que envenenan el corazón de una persona contra otra. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de envenenar el corazón a veces entre hermanos, o envenenar el corazón contra otro familiar, o el papá envenenando el corazón de los hijos contra la mamá, o la mamá queriendo envenenar el corazón de los hijos contra el papá. Hermanos, tengamos mucho cuidado con estas cosas, ¿verdad? Hermanos, ¿sabe? Aún es muy importante enseñar lo que enseñó nuestro Señor Jesús, que aún por los que nos hacen el mal, oramos por los que nos maldicen, bendigamos a los que nos maldicen, perdón. Oremos por nuestros enemigos, amemos a nuestros enemigos, dijo Jesús, ¿verdad? Hablando, hermanos, que tenemos de cuidar nuestro corazón de no estar envenenados contra alguien. Hermanos, y vemos esta mujer, ¿verdad?, queriendo dominar a su esposo, hermanos, haciéndolo que dejara a la otra mujer, ¿verdad?, haciéndolo, hermanos, que fuera a Roma, haciéndolo, viendo cómo lo hacía matar a Juan. Vemos el dominio de esta mujer, era controladora y manipuladora. Y yo, hermanos, quiero dar una exhortación en algo que yo he visto, hermanos, que es muy peligroso. Yo he visto dos extremos muy peligrosos a veces, hermanos. Sobre todo estoy pensando en mi tiempo en la escuela y como líder de jóvenes. Y he visto dos extremos muy peligrosos. Y he visto padres, hermanos, que son terriblemente descuidados con sus hijos, ¿verdad? Hermanos, que no están al pendiente de ellos. Y yo me recuerdo, hermanos, hay una vívida una imagen en mi mente de la report card que daban en la escuela, ¿verdad?, donde aparecía como 30 y no sé cuántos días ausente de la clase. Y uno se pone a pensar: ¿y por cómo es que los papás no lo ven? ¿Cómo es que los papás no le piden el report card? ¿Cómo es que los papás quizás no hablaban inglés, verdad? Puede ser, hermanos, que no sabía qué significaba ese 35 ahí. Pero aunque sea tratar de averiguar o hacer algo. Hermanos, a veces hay jóvenes que claramente huelen a marihuana, ¿verdad? Me encanta lo que dijo un hermano. El hijo de él estaba así, queriendo entrar cerveza y cosas a la casa, y él le dijo: te vas. Pero mi casa se respeta, le dijo. Y él dice que él lloró esa noche que el hijo se fue. Pero le dijo: mi casa se respeta. Allá el hijo fue a tener un accidente y después vino humillado.
vino humillado, hermano. Y el hijo de hoy, él es pastor, pero sin una pierna, pero es pastor. Es el hijo de Armando Alducín, ¿verdad? El que estoy diciendo. Hermanos, qué tremendo es eso, ¿verdad? Ese hombre, hermanos, nos da un ejemplo de lo que debe de ser cada papá. Así que hay un extremo, ¿verdad? El ser muy descuidado, hermanos. Que Dios nos ayude a no hacer eso, ¿verdad? Pero hay otro extremo muy perverso, hermanos, y es padres que quieren ser controladores, hermanos, que no quieren dejar ni respirar a sus hijos, que siempre quieren manipularlos, que quieren estar hasta en qué deporte, en qué cosa va a ser sus hijos, hermanos, y no los dejan respirar, no los dejan ser independientes. Madres que siempre que sus hijos tienen un problema, ellas quieren arreglar todo problema de sus hijos, ¿verdad, hermanos? Y los pastores, los consejeros siempre nos dicen de que los predicadores, que las mamás que quieren todo el tiempo, hermanos, estar arreglando todos los problemas de sus hijos, los están malcriando, ¿verdad? No los están dejando ser hombres, no los están dejando tomar responsabilidad por sus acciones y al final le están haciendo un gran mal. Porque cada vez que un problema, ¿verdad? Mamá, mamá, mamá. Y la mamá le está haciendo todo, lo está arruinando más. Ese hombre no va a poder liderar su hogar, ese hombre no va a poder hacer nada. Quizás esto va a ser algo chistoso, pero cuando nosotros éramos pequeños en El Salvador, ya no tan pequeños, ¿verdad? 11 años, hermanos, me recuerdo que nos encantaba tirar piedras. Pero no a cosas ni a personas, ¿verdad? A algo que íbamos a arruinar de verdad. Pero una vez estábamos tirándole, había una casa abandonada. Estábamos tirándole piedras a, creo que una botella o algo que habíamos puesto ahí. Y hermanos, a mí se me va. Y le pego al vidrio de arriba, abandonada la casa. Y allá son de esos vidrios así, ¿verdad? Y se viene, pa, 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 pa. Salimos corriendo. Y nosotros en la casa teníamos un vigilante, Martín. Se acaba de acordar, Willy, papá quizás. Y el Martín me vio. Y el Martín llegó y me dijo, yo ve lo que hiciste, le voy a decir a tu mamá. No, no le diga a mi mamá. Yo la voy a pagar. ¿Y cómo? Mi mamá me da una cora todos los días que voy a la escuela. Le digo yo voy a ahorrar y yo la voy a comprar y yo la voy a pagar. Y la ahorré el dinero, hermano. Compramos con este hombre Martín, las pusimos, hermanos, y ahí como que todo terminó, ¿verdad? Y podrá ser chistoso, hermanos, pero... hermanos, y podrá haber muchas cosas malas con esa historia porque yo no conocía al Señor. Pero algo estaba pensando yo en todas estas cosas. Eso le ayuda a uno a ser responsable. Cuando era la hora de pagar mi primer carro, de comprar mi primer carro, yo lo hice, hermanos. Y tenía un amigo, hermanos, de que el papá tenía dinero, que le compró un carro del año, hermanos, y hasta con la licencia suspendida terminó. Hermanos, es bueno dejar, ¿verdad?, de que el joven, hermano, se independice y comience a ser un hombre por sí mismo, ¿verdad, hermanos? Así que no debemos ser controladores, manipuladores, pero no debemos ser descuidados tampoco, ¿verdad? Tratemos de ser como la Biblia nos exhorta, disciplina, amonestación del Señor, sabiendo que entre más grande se va haciendo, hermanos, más Él ya va a ir en su propio camino, ¿verdad? También. Versículo 25, ¿lo tenemos, hermanos? Entonces ella entró prontamente al rey, pidió, diciendo, quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. ¿Sabe, hermanos? Él no lo quería hacer, le dolió lo que ella le estaba pidiendo. Él tenía buenos sentimientos hacia Juan, a pesar de que Juan lo estaba reprendiendo, pero ¿qué dice? Por los que estaban ahí. A este hombre le importó más lo que pensaran los demás de lo que pensaba Dios. Y eso es feo, hermanos. Espero que nosotros no seamos de las personas que nos importe más lo que piensen los demás de nosotros que lo que piense Dios de nosotros. Espero que no seamos como los fariseos, hermanos, que estemos más preocupados, hermanos, de mostrar nuestras obras de justicia delante de los hombres y no delante de Dios. Espero que hagamos lo correcto aunque nadie vea, porque Dios, hermanos, es a quien queremos agradar. Pero mira el 27. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue y la decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Usted se imagina, hermanos, viene este hombre con la cabeza de Juan el Bautista y se la da a la muchacha. Hermanos, qué trauma para una joven. Qué trauma, hermanos, el haber bailado ahí. Qué trauma el haber recibido esta cabeza, ¿verdad? Y la muchacha se la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo
y lo pusieron en una sepultura, en un sepulcro, perdón. Yo solo quiero leer un comentario del hermano Daniel Akin sobre esto, que a mí me encantó, hermanos, y dice así: Juan perdió su cabeza, aquí, ¿verdad? Juan perdió su cabeza, pero Herodes y Herodías perdieron su alma. Es cierto. Juan perdió su cabeza, pero esta mujer y este hombre han perdido su alma. Y dice él después: Herodías recibió la cabeza de Juan en un plato, mientras Dios recibía el alma de Juan en el cielo. Hermanos, Dios recibía el alma de Juan en el cielo, mientras Herodías ahí estaba recibiendo la cabeza de este hombre, hermanos. Hermanos, yo me imagino a esta mujer, hermanos, pasar noches enteras siendo atormentada, ¿verdad, hermanos? Por lo que ella había hecho. Yo me imagino el castigo de Dios venir sobre esta mujer y atormentarla por lo que ella había hecho. Yo solo quisiera concluir, hermanos, dando unas aplicaciones a nuestras vidas, ¿verdad? Quizás esto va a ser un poquito largo, pero es necesario algunas aplicaciones a nuestra vida. Lo primero, hermanos, esta historia nos enseña que cuando nosotros veamos a alguien pecar, debemos llamarlos al arrepentimiento, debemos advertirles, porque Juan fue valiente, ¿verdad, hermanos? Jesús fue valiente también. En Jesús, hermanos, vemos que Él siempre decía la verdad. Él no se escondía, hermanos, Él no tenía miedo. Fueran fariseos, fuera Anas, fuera Caifás, fuera quien fuera, hermanos. Él siempre, y de igual manera nosotros debemos hacer, llamar al arrepentimiento, advertirles a las personas y predicarles el evangelio. Nunca olvidemos que el mensaje que tenemos se llama buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Proverbios 28:13 es un versículo que podemos usar, hermanos. El que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Uno tan conocido, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos, cuando vayamos, hermanos, debemos de ir, hermanos, como era Jesús, como es Jesús, ¿verdad? Él es lleno de gracia y lleno de verdad. Y la iglesia debe de ir, hermanos, con un corazón lleno de gracia y de verdad, proclamando la verdad del evangelio y proclamando la gracia de Dios para que estas personas puedan arrepentirse. Así que esa es una cosa que podemos sacar de este estudio, ¿verdad? Hoy, hermanos, debemos predicar la verdad, debemos advertir y debemos anunciar el evangelio, que en Cristo hay perdón y misericordia. Otra cosa que aprendemos de esto es, hermanos, no es bueno delante de Dios ignorar el pecado de las personas a nuestro alrededor. Por ejemplo, ¿se acuerda, hermanos, cuando a Elí le iban a contar del pecado de los hijos y que él se hacía el bobo, hermanos? ¿Qué dice la escritura después? Que Dios le dijo: por cuanto ni le has estorbado a tus hijos, el juicio viene para ti y ellos. Se llevaron al papá de golpe, ¿verdad? Primera de Corintios 5 dice la Biblia, hermanos, que había un hombre dentro de la iglesia con su madrastra y todos los hermanos estaban ahí, ¿verdad? Me imagino que varios solo hablando de eso en la casa. Ya viste a fulano de tal que allá llega con tal y tal, sentaditos juntos. Hermanos, no estamos pecando delante de Dios si hacemos algo así. Hermanos, solo hablando, solo diciendo, solo me imagino, hermanos. Y el apóstol Pablo los reprende, hermanos, porque hasta los oídos de él llegó allá. No es bien lo que están haciendo ustedes. ¿Por qué, hermanos? Hay un libro muy, muy bonito, hermanos, que se llama 9 marcas de una iglesia sana, de Mark Dever. 9 Marks of a Healthy Church. Está en español también. Y está Iglesia conforme al corazón de Dios, de Miguel Núñez. Y hermanos, una de las marcas de una iglesia sana es lo que enseña la Biblia, la disciplina y la santidad en la iglesia. Y sabe, hermanos, algo que me impactaba, que estaba recordando hoy en la tarde, que estaba orando allá arriba antes de venir aquí abajo, es que cuando los reformadores comenzaron las iglesias cristianas, ellos dijeron que habían ciertas cosas que eran importantísimas para una iglesia: la predicación de la palabra de Dios, el practicar las ordenanzas, bautizarse y tomar la cena del Señor. ¿Y cuál era la otra? La disciplina. Yo sé que Daniel la sabe. La disciplina y la santidad en la iglesia eran vistos como las 3 marcas de una iglesia cuando comenzaron las iglesias cristianas evangélicas. Se predica la palabra, se practique la santa cena, que la deberíamos de hacer todos los domingos, se bautice y luego, hermanos, viene y dice que se practique la santidad, la disciplina y la santidad. ¿Por qué, hermanos? Piense esto sinceramente. Si yo como pastor veo a alguien en pecado,
y me estoy haciendo el loco para que él siga feliz, para que siga viniendo a la iglesia, para que siga aquí, ¿lo estoy amando, hermanos? No, ¿verdad? No lo estoy amando. Porque, hermanos, si yo veo a mi hijo hacer cosas malas y me estoy haciendo el loco con él, estoy aborreciendo su alma, ¿verdad, hermanos? Porque entonces es igual, si usted me ve a mí haciendo cosas malas y no me va a reprender, hermanos, ¿me está amando? No me está amando, hermano. No me está amando. Entonces tiene que acercarse a solas, como dice ahí la escritura. Y si no hago caso, con testigos. Y si no hago caso, ahí sí con todos. Y si no hago caso, pues ya no soy el pastor de la iglesia porque soy un rebelde. Pero es necesario, hermanos, hacer esto. Porque esto es lo que Dios nos llama. Porque si no, hermanos, ya la gente va a comenzar a decir, miren el pastor, sabiendo que fulano de tal, y ahí está él haciéndose el loco. Sabiéndolo, ahí se está haciendo el loco. Y después, ¿qué va a pasar? Que cuando yo esté predicando, el diablo va a estar eso con su mente. El pastor habla, pero él tuerce la Biblia, obedece lo que él quiere, y se va perdiendo todo, ¿verdad, hermanos? Mire cómo es el diablo de malvado. Así que, hermanos, Dios no ha pasado esto en la iglesia, pero ya varias veces nos lo ha enseñado el Señor y nos lo enseña una vez más. Otra cosa, Gálatas 6, 1 al 2. Miren lo que dice ahí la Biblia. Así que, hermanos, esta enseñanza nos enseña a llamar al arrepentimiento, a advertir, a hablarle del perdón en Jesús. Nos llama a no ignorar el pecado y nos llama a hacer ¿qué? Restaurar. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y sabe, hermanos, el idioma griego ahí dice, hermanos, y me encantó cuando yo lo estudié esto la primera vez, y esta es una ilustración fácil. Cuando estaba el húmero frío, cuando estaba la nieve, cuando estaba resbaladizo y uno se daba una caída, ¿verdad que uno no salió en la mañana yendo al carro o yendo a caminar, quiero darme una malmatada, ¿verdad? No, fue un accidente. Entonces, aquí está hablando de alguien que es cristiano, que amaba al Señor, pero la tentación vino y lo hizo caer. El diablo lo hizo alejarse su corazón de Dios y cayó en pecado. Y es sorprendido en esta falta. Ustedes que son espirituales, ¿y quiénes son los espirituales? Los que la Biblia acaba de decir que tienen el fruto del Espíritu, ¿verdad, hermanos? Ahí en el contexto. Hermanos, que Dios nos ayude a ser espirituales, ¿verdad? Y dice, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Hermanos, mire que nunca debemos de llegar, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nunca debemos de llegar, ¿verdad? Porque la naturaleza humana siempre es así. Hay una tendencia a uno sentirse superior del que está a la par. Y todos la tenemos. Yo soy más justo que el que está a la par. Mis hijos son mejores que el que está a la par. Y a veces, cuando uno comienza con eso, que sus hijos son mejores, hermanos, después se va a dar unos, pero con la piedra en los dientes, ¿verdad, hermanos? Después. Por eso, hermanos, mejor no quiero ni hablar, hermanos, porque yo lo he visto, ¿verdad? Que están pequeños y comienzan a hablar que van a hacer esto, que van a estudiar, que van a hacer, que van a ir a Harvard, que van a ir. Y después, hermanos, no van, pero de al Harvard, de ahí, de Baltimore, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, con mansedumbre, con humildad. Porque siempre hay una tendencia a aquel pecó, pero yo no. Y eso no debe de estar en nosotros. Y cuando salgan esos pensamientos debemos matarlos, ¿verdad, hermanos? Matar esto. ¿Por qué me estoy sintiendo superior? Porque eso no viene del espíritu, eso viene de la carne. ¿Por qué yo estoy sintiendo aquel pecó, pero yo no voy a pecar? Hermanos, tengamos mucho cuidado con esto. Y debemos restaurarle. Y la palabra restaurarle en griego, hermanos, esto es otra ilustración muy buena. Digamos que yo me zafo el hombro, ¿verdad? Y se me vuelve a poner en mi lugar para que yo tenga movimiento del brazo. Eso significa restaurar. Y sabe, me gusta eso, hermanos, porque somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y se zafó un dedo o algo y es vuelto a su lugar para que vuelva a tener su funcionamiento nuevamente, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que está diciendo acá la Biblia. Debemos buscar restaurar. Y otra cosa muy importante que en este punto es este. Hermanos, que Dios nos ayude de verdad a poner esto en obra. Y pongas esto en su cabeza, por favor, hermano y hermana que está aquí. Si en nuestra iglesia alguien llegara a pecar en un pecado público y esa persona viene y se reconcilia, hermanos, en el momento que esa persona se arrepintió de su pecado, esa persona está, hermanos, la sangre de Cristo la ha lavado de todos sus pecados y ella está revestida de Cristo igual que usted y que yo. En ese sentido, hermanos, está igual de justificada que usted y que yo. Lo cual no nos puede llegar a sentir. No podemos estar, hermanos,
sintiendo en nuestro corazón contra ese pecado ya, ¿verdad? Esa persona ha sido perdonada, lavada en la sangre del Cordero, la misma sangre que me ha lavado a usted y a mí, hermanos, y en ese momento es de ayudarle, hermanos, a que se restaure, ¿verdad? Y ahí entra un tiempo de disciplina, para ver si el arrepentimiento es verdadero, para ver si la persona da frutos. Y una última cosa, y lástima, hermanos, que el tiempo se nos ha ido, pero voy a decir esto rápido y quizás esto va a ser para otra predicación. Hay algo que me bendijo tanto, hermanos, y es cómo saber si el arrepentimiento es verdadero. Y quizás esta prédica, hermanos, primero Dios quede grabada y usted la mire después. Pero, hermanos, nuestro arrepentimiento es verdadero cuando vemos, hermanos, el pecado a la luz de la Biblia. Si lo que la Biblia dice que es pecado, para mí es pecado, hermanos, esto es muy importante. Mi arrepentimiento es verdadero, hermanos, cuando yo peco, viene a mi corazón tristeza, agonía, aflicción, porque yo he pecado contra Dios, Padre, porque yo he pecado contra el Espíritu Santo que ha venido a morar en mí, y porque yo he pecado contra mi Salvador que murió en una cruz por mí. Porque, ¿sabe? Hay hombres que cuando son descubiertos, por ejemplo, en adulterio, hasta entonces se arrepienten. Ese no es arrepentimiento verdadero. Solo está arrepentido porque lo descubrieron, si no hubiera seguido. Solo está arrepentido por las consecuencias que vienen, porque sigue siendo un amador de sí mismo, porque no le importó pecar contra Dios todos esos años, ¿verdad? Y ese no es el cristiano, hermanos. El cristiano, aunque una vez haya pecado, aunque nadie lo haya visto, hermano, debe sentir tristeza, agonía, aflicción en su corazón por su pecado, y debe venir en arrepentimiento y fe. Su dolor es el pecado contra Dios. John Owen dice esta frase, ¿verdad? ¿Cómo pude pecar contra un Dios que ha sido tan bueno conmigo? Sé que mi arrepentimiento es verdadero porque yo siento vergüenza por mi pecado. Y ese es el último versículo, Esdras 9:6, por favor. Hermanos, mire cómo Esdras está confesando, y este ni siquiera es pecado de él, por ser el líder de la nación. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Hermanos, mire cómo él dice, no puedo ni levantar mi rostro a ti por el pecado del pueblo. Hermano, David, cuando él pecó, él decía, esconde tu rostro de mis maldades, lávame de mis pecados, límpiame de mi iniquidad, purifícame con hisopo. Y podemos ver la vergüenza que él sentía. Hermanos, cuando estamos en Cristo, hermanos, hay una vergüenza cuando pecamos. Cuando estamos en Cristo, hemos pecado contra un Dios que ha sido tan bueno. Cuando estamos en Cristo, hermanos, hay vergüenza. Cuando estamos en Cristo, hermanos, hay una verdadera confesión de pecado. Confesamos nuestro pecado, lo cual glorifica a Dios. ¿Sabe por qué yo estaba pensando? Hermanos, Thomas Watson escribe eso. Cuando confesamos nuestro pecado, glorifica a Dios. Y yo pensaba, ¿por qué dijo él eso? Y yo pensaba, glorifica a Dios porque estamos reconociendo que Él es santo, glorioso, bueno y que yo pequé contra Él. Y glorifica a Dios porque estoy reconociendo que Él perdona, que Él restaura, que Él limpia. Confesar mis pecados glorifica a Dios. Esto que estoy leyendo ahorita es una mezcla de Thomas Watson, John Owen y mía, hermanos. Por cierto, si alguien quiere esto, se lo doy después. El pecado quita la culpa del corazón. El arrepentirme, el confesar el pecado. Cuando yo lo confieso, quita esa culpa de mi corazón. Thomas Watson dice, cuando confieso mi pecado, arranca el pecado del alma. Digamos que yo tenga resentimiento, hermanos, si yo estoy confesando ese pecado, cuando yo estoy orando en oración, eso está arrancando el pecado de mi alma. Lujuria, codicia, lo que sea, hermanos, está siendo arrancado el pecado de mi alma. Y también cuando yo confieso mis pecados, y esto me encantó, aprecio más a Jesús como mi Redentor. Aprecio más la sangre que Jesús derramó en esa cruz, porque esa sangre me está limpiando de mis pecados, porque es en sus sufrimientos que yo soy perdonado. Y aprecio más el ministerio sacerdotal de Jesús. Comienzo a apreciar más que Él intercede a la diestra del Padre por mí. Comienzo a apreciar más a Jesús. Hay un himno que se llama Ante el Trono Celestial. Él intercede hoy por mí. Y en ese coro, en ese himno, dice el escritor del himno, cuando he caído en tentación, dice él, y al yo sentir condenación por mi pecado, al ver al cielo, encontraré al inocente que murió.
y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. Qué himno más precioso, hermanos. Cuando yo confieso mis pecados, valoro más y aprecio más el ministerio de Cristo. Cuando yo confieso mis pecados, hermanos, cuando el verdadero arrepentimiento me lleva a odiar el pecado. ¿Sabe? Yo quiero dar esta ilustración que creo que ayuda a esto. Yo debo odiar el pecado y debo amar cada vez más a Cristo. El verdadero arrepentimiento nos lleva a eso. Y sabe, yo pensaba en esto y voy a dar este ejemplo. El alcoholismo, la borrachera. Hermanos, el diablo lo trata de promover como algo bien bonito, ¿verdad? Salen los comerciales, sale la gente tomando, riéndose y toda la cosa. Pero la realidad del alcoholismo no es ese. La realidad del alcoholismo es un hombre violento llegando a la casa, pateando, peleando con esposa y haciendo cosas. La realidad del alcoholismo es, hermanos, hombres causando accidentes y matando a personas inocentes allá afuera. La realidad del alcoholismo es un hombre atado, hermanos, que siente que no puede salir de ese vicio. Esa es la realidad. Entonces el verdadero arrepentimiento es no un hombre que al mirar una cerveza está ahí, oh qué rico, oh que los amigos, oh que ese es un mundano. El cristiano es aquel, hermano, que siente un repudio por eso. El que se ha arrepentido de verdad es uno que odia el alcoholismo y sus consecuencias. ¿Por qué? Porque él ama a Cristo y su corazón está lleno de afecto por el Señor. El verdadero arrepentimiento es cuando abandonamos nuestros pecados para seguir a Cristo. Porque arrepentimiento en hebreo significa dejar el camino en el que vamos. Digamos que yo voy por este camino, lo dejo para seguir este camino. El arrepentimiento es, hermanos, cuando dejamos de hacer las cosas para tener comunión con nuestro Salvador. Y oro, hermanos, que eso es lo que Dios nos dé a nosotros. Nos ponemos de pie y oramos. Padre, damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por mucho nos ha hablado usted hoy, Señor, ciertamente. Yo oro, Señor, que mis hermanos tal vez puedan volver a ver esta predicación, Señor, y hasta tomar notas, Padre. Porque, Señor, todo lo que se habla